10, 9, algo así. Hechos 10, 9, empezaba en el 9. Gracias. Entonces, somos lavados con la sangre del Señor Jesús, y sobre todo los del Sheol son los que más necesitan limpieza. No le llames como un inmundo a tu prójimo y menos a tu hermano. ¿Qué me digas? Entonces ya con esto podemos estar ya pues aclarado el asunto de que no eran animales literales los del arca de Noé. Ahora, ahí va con eso, ahí va. Ese es otro punto muy, muy importante. Entonces, ¿quién otorga esa interpretación? Israel la interpreta, aporta esto. ¿Quién le da esa interpretación? La misma escritura te dice lo que es. Pedro te está diciendo qué es lo que recibió él y cómo lo aplicó correctamente hacia los gentiles, ¿cierto? Muy cierto. Fíjense en la misma historia. Jesús dice, el arrebatamiento va a ser como en los días de Noé. Entonces, ¿quiénes van a ser considerados como si fuera del linaje de Israel que entró, y los que no eran del linaje de Israel pero que también entraron? Llámense animales. Ahora, lejos de, o fuera de esa afirmación del Señor Jesús de que como en los tiempos de Noé, así va a ser el arrebatamiento, la parte en donde se ve el arca de Noé y toda su historia, cuando tú lees y tratas de encontrar sentido, no hay ningún sentido en lo que están hablando. Pero si tú quitas, y fíjense lo que les voy diciendo, porque esto no nada más se aplica a el arca de Noé. Si tú aplicas la misma interpretación de aquí, la aplicas a Génesis capítulo 1, los animales, las bestias del campo, los reptiles, las aves y todo eso salen igualito que aquí. Y es exactamente la misma interpretación. Es exactamente, porque no lo que dicen que es el pez del mar es realmente un pescado, un bacalao, una sardina o una ballena, ni lo que están diciendo que son aves de los cielos son los pájaros, las aves, los cotorros, las águilas, o lo que dicen que son cuadrúpedos, pues son las vacas, los caballos y los perros, gatos. No está hablando de eso. Cuando está hablando de eso en Génesis, está hablando de un tipo de linaje o un tipo de etnia, gente que tienen ciertas características específicas que son comparables a bestias del campo, aves de los cielos, pez del mar, cuadrúpedos de la tierra o insectos que se arrastran, o reptiles incluso, comparables con reptiles. Dime, Javi. Disculpa, es que ya me la ganaste, Zoe. Yo estaba leyendo Génesis nuevamente y estaba comentando con mi esposa. Cuando estoy leyendo Génesis, este tipo de criación que dice aquí, Crianza. estoy observando que está hablando de diferentes tipos de humanidad en cada cierto tiempo, o sea, con diferentes características. Sí, o sea, habla, por ejemplo, primero creó este tipo de animal, las bestias, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Sí. O sea, son en diferentes etapas, Sí. diferentes tipos de humanidad, es lo que yo estaba observando y meditando en ello. Sí, Porque, pues no creo que realmente hable de animales que nosotros conocemos como animales, pero es algo semejante a lo que nosotros conocemos por ese animal. Exactamente, es como las bestias del Apocalipsis y las bestias de Daniel. ¿Cuáles son las características que se representan o que representan a ese tipo de personas que están, de las cuales están hablando? La agresividad, el pelaje, el carácter. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De eso se está hablando. Incluso podemos mencionar también, por ejemplo, cuando una persona es muy, muy, muy agresiva y que cualquier cosa lo hace exaltar, dicen, no, hombre, ese hombre parece una bestia. O cuando es muy, muy, muy atrabancado, dicen, no, esa persona actúa como bestia. O sea, le estamos dando una interpretación semejante a animalesca. Una ilustración a eso. Exacto. La conducta humana resulta ser animalesca desde el punto de vista de los de arriba. Ese es el meollo del asunto. La conducta es animalesca comparado a ¿qué tipo de animal?
Dime, Dani. Dime, Dan, perdón. Hola, buenas noches. Buenas ¿Sí me noches. escuchan? Sí. Sí. Hace días que estaba queriendo preguntarte, porque ya no me acuerdo dónde vi, o si tú compartiste un pasaje, tal vez del libro de Enoch, o de algún otro libro de los apócrifos, donde explica que dice, y tales animales eran tal tribu, y eh, las Sí, aves eran los filisteos, etcétera, sí, por dar. las hienas del campo, sí. ¿Dónde era esa cita? Que no recuerdo. Eso está en uno de los libros de Enoch. Creo que el tercer libro de Enoch es el que habla específicamente de eso. Y ahí dice claramente en que los linajes de personas son comparados literalmente con animales. O sea, vuelvo a lo mismo. Esto no es algo que yo me agarré personalmente a afirmarlo. No, desde la antigüedad ya se comparaban a las etnias que no eran de la nación de Israel, a la etnia tal comparada con la hiena, a la etnia tal con la ave de rapiña, a la etnia tal comparada con el león, la etnia tal con la serpiente y así. Les hacen comparaciones muy específicas que por etnia tienen un tipo de carácter, como tienen un tipo de carácter diferente, las representan con el carácter de los animales y las comparan con los animales. Y eso es muy claro en el libro de Enoch. Ahora, aquí en el libro de Hechos 10, capítulo 10, versículo 9, empieza una comparación semejante en donde de los de arriba, los que te están mostrando la visión, te están diciendo, ¿comparado a qué es? Comparado esto es a cuando el judío rechaza a meterse a algo que no debe comer, porque la ley lo prohíbe, pero le dicen, ya no lo llames así porque yo lo he limpiado. Entonces, ya no le llames como uno inmundo, yo lo he limpiado. Y aquí dice, usa exactamente la misma forma lógica, argumento, método de comparación y dice, a mí se me mostró que lo que Dios ha limpiado no le llame como uno inmundo. O sea que literalmente estaba diciendo que todo aquel gentil es comparado a un animal cuadrúpedo, reptil que se arrastra o ave de los cielos. Dime, Jazz. Hasta la fecha lo podemos ver eso hoy, Israel, porque por ejemplo en las escuelas de aquí de todos Estados Unidos, siempre toda Una escuela y mascota. toda universidad tienen una mascota que los representa por el carácter, características, etcétera. Exactamente. Y lo vimos en Cobra Kai, ¿no? Colmillo de águila y esas cosas. Colmillo de águila. Cobra Kai. Sí, pero siempre es un animal, Son siempre. animales, exactamente. Porque es el carácter aplicado a la conducta humana. O sea, el carácter animal aplicado a la conducta humana. Y ese carácter animalesco, de hecho, les voy a decir una cosa, la palabra pecado viene de la palabra pecus en latín, y la palabra pecus da referencia a la pezuña de los animales. O sea, dense cuenta de algo, si eres pecador es porque te estás comportando como animal con pezuña. ¿La captan esa? ¿La cachan esa? ¿Te estoy siendo claro? Si eres pecador, Sí, claro que sí. es porque te estás comportando como animal con pezuña. Sí, ya lo Así había es. investigado en otro momento. Este punto que estás mencionando es muy interesante, es cierto. Estás actuando en ese sentido. Pecaminosamente, o sea, animalescamente, ¿no? Sí. Ahora, animal con pezuña, porque se supone que eso era inmundo, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, pero bueno. El caso es que esa misma interpretación llévala entonces a Génesis 1 y todo tiene sentido, porque ahí ahora toma sentido el por qué este Adán fue puesto como rey sobre todos esos animales del campo. O sea, era un rey sobre todos ellos. ¿Y cómo es que va a gobernar sobre las vacas y gobernar sobre los chivos y gobernar sobre los peces del mar? Él no gobernaba sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. ¿Quién gobierna aves de los cielos y quién gobierna peces del mar? Los capturas, los matas, pero no los gobiernas. ¿Quién va a gobernar? Adán gobernaba todo eso. Ahora, si Adán gobernaba todo eso es porque había manera de gobernarlos. ¿Y qué era manera de gobernarles?
No era nada más decir, ese es el chido, y ya, no, era dirigirles, gobernarles, enseñarles todo lo que es un gobierno, una autoridad. Era autoridad sobre todos ellos. Pero entonces, ¿qué eran ellos? Pues no eran animales que nosotros conocemos, eran linajes. Vete a saber qué tipo de linajes, porque hasta puede ser lo que llamamos actualmente extraterrestres, linajes desconocidos para nosotros, que eran comparables a animales porque también estaban en pecado, porque obviamente la rebelión de Satán no llegó nada más al tipo de raza esta que nosotros conocemos, sino a otras razas que desconocemos también, y esa transgresión lo contaminó todo en esa región de 8 planetas. Y bueno, no sé quién levantó primero la mano, pero vamos a ir primero por Dan. A ver. Ahorita que mencionas el hecho de que Adán gobernaba y con el sentido que hemos visto de el estilo de gobierno que se aplica en el reino, en sí estaba sirviendo a, a estas razas. Sí, o sea, estaba en función de algo. Era relacionado a mantener, es como cuando dices, júntese las aguas y descúbrase lo seco. O sea, la reunión de las aguas es como que las pusieron aquí. Y al poner esos aquí, al ver quién es quién y poner esos aquí, se descubre quién es lo seco. Se ve, entonces ya sabemos dónde está lo seco, ya sabemos dónde está lo dañado, la cizaña, o ya sabemos dónde está el daño. Esa separación es la que se empieza a poner en orden, porque recuerda cuando dice hágase la luz, exista la luz, también es otra expresión cuando dice, cuando es más, la palabra y dijo, exista la iluminación y existió la iluminación. Cuando dice y dijo, la palabra y dijo en hebreo tiene que ver con un eslabón, como una cadena. O sea, es una serie de palabras que llevan por intención rellenar algo. Pero la iluminación también tiene que ver con el hecho de ordenar lo que está desordenado, como cuando afilas unas cajas y tienes por todos lados, las cierras y las afilas bien y las pones ordenaditas todas las cajitas. Eso es básicamente cuando dice existe iluminación. Cuando empieza a existir la iluminación, empieza a haber un reordenamiento de todo lo que está revuelto y empiezan a separar aquí, a separar allá, a determinar esto con un nombre, a esto con otro, y empiezan a hacer todo ese cambio para poder ver qué es lo que tienen que limpiar, qué es lo que tienen que eliminar, qué es lo que tienen que dejar, etcétera. Entonces ahí es donde viene la clasificación de animales, la clasificación de espacios, como llamado el Shamaim y llamado el Eretz, el Shamaim y el Eretz, ¿no? Esas dos divisiones empiezan a generarse, además de los linajes que se empiezan a separar como aguas de lo seco, sepárese las aguas, júntense en un lugar y descúbrase lo seco, descúbrase la tierra, descúbrase lo árido, dice, y se descubrió lo árido y luego se le fueron llamados naciones, a eso árido se le llamaron naciones. Entonces, ya una vez llamando las naciones, ahora sí vamos a ver quién es cuadrúpedo, quién es ave, quién es reptil, quién es esto. Una vez que ya está esto, es necesario que tengan una autoridad y esa autoridad va a ser Adán. Tiene mucho sentido. Gracias. Dime, Dan. Otra cosa, porque de hecho ahí en Génesis dice en algún, no sé, no recuerdo el versículo o el capítulo, pero dice que dijo Elohim que las aguas produzcan tal y tal tipo de animal, que no eran pescados, pero está diciendo que de esas aguas salgan. También dice de lo Y mismo de las naciones, exactamente. sí, va junto con lo que estás diciendo, que estaban separando, estaban clasificando. Exacto. Y cada cosa va a dar algo, un fruto, pero ese fruto lleva una intención y la intención es clasificar, limpiar, etcétera. Ahora, aplica esta revelación de aquí, no mi punto de vista, la revelación, bueno, mi punto de vista está basado en la revelación que está aquí, pero esta revelación aplica la de los animales, la interpretación de los animales, aplica a los Génesis, ¿qué resulta?
pues de que todo lo que están hablando de animales y todo eso están hablando de naciones, linajes diferentes, personas, etcétera. Entiendo. Y tiene todo el sentido del mundo. Ahora aplica la misma lógica al arca de Noé cuando dice de las parejas de animales inmundos, tantos, y de las parejas de los animales no inmundos, tantos. Ah, caray, entonces, ¿qué fue lo que metieron al arca? Entonces si dices, bueno, pues ya 300, 200 personas y caben en un lugar así, y sí podrías juntar agua para meter unas 200 personas en una cosa como esa, que es un arca, con suficiente agua, comida, alimentos, oxígeno, hacer pipí, popó, etcétera. Sí, sí, o sea, eso sí es creíble. Durante más de 40 días, ¿verdad? Porque son 40 días en el agua y más otros, creo que otros 40 fuera del agua, o sea, estando en tierra sin poder salir. Entonces, ya aplícalo la misma interpretación y tiene todo el sentido del mundo el arca de Noé. Y luego vete, fíjate lo que voy a decir, y luego vete a otras culturas del mundo que también registraron el llamado diluvio, y fíjate cómo a otros linajes también les advirtieron y les dijeron lo mismo, y ellos sí metieron personas, ellos no metieron animales. Ellos sí se encerraron con sus familias en esas arcas y se salvaron. Dime, Jess. Lo estoy viendo aquí en Génesis 7 y en el versículo 9, o sea, qué casualidad que dice, de dos en dos entraron con Noé, o sea, todavía los pusieron en pareja. En pareja, exactamente, las parejitas de esas familias que sí creyeron, que sí aceptaron la advertencia, porque acuérdense que quienes no aceptaron la advertencia son los de su pueblo, los de la nación de Noé, nada más su familia fue la que entró. Y fuera de ahí, nadie más quiso entrar del linaje de ahí, de los que estaban ahí, pero de los que eran de las otras naciones, extranjeros y todo, que eran considerados animales, linajes no puros o linajes impuros, sí entraron. Sí, porque aquí dice específicamente macho y hembra, para que se Pareja, reproduzcan. para que se reproducieran después. Y así los linajes continuaron siendo linajes en el planeta Tierra y se siguieron mezclando y todo, y tiene todo el sentido del mundo. Dígame, mi hermano Ben. No lo escucho. Perdón. Ahí en Génesis 8:20 dice, y edificó Noé altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. ¿Cómo vemos eso? Lo mismo que pasa con la chava lo podemos aplicar así. Y lo voy a decir muy en serio, lo podemos aplicar así. Lo mismo que sucedió con la chava que fue a llorar su virginidad al monte con sus amigas y que regresó y se dedicó al altar, se dedicó a las cosas de Dios, se dedicó toda su vida, y ese olor fragante que se percibe de Jehová es el contentamiento de saber que gente está, ¿cómo se dice esa palabra? Está apartada para ese propósito específico de dedicarse a servir en eso específicamente. Lo puedes interpretar así y no hay ningún problema con interpretarlo así. Ninguno. Y también tiene todo el sentido del mundo, porque ahí la pelea de los teólogos, y ahí una de las peleas que también se hizo con Félix Guzmán, es que él no iba a aceptar sacrificio humano. Entonces yo dije, es que no está diciendo ahí que necesariamente sea sacrificio humano. Si ya todo viene con base a una simbología, ¿por qué esto tendría que ser literal? Ajá. Si viene bajo la simbología de sacrificio, o sea, dedicarse a las cosas del templo. Dime, Javi. Es que en el sentido metafórico, digámoslo, sí es sacrificio, porque es, por ejemplo, ay, mira esa madre cómo se sacrifica por los hijos. Exacto. No es de que la están matando y está sangrando, no, está sangrando peor que sangrar literalmente. ¿Por qué? Porque está dedicando su vida entera al cuidado y a la criación de sus hijos. Así entonces, es, en ese a la crianza sentido de es sus hijos. peor el asunto a que si le pasan una baja por el cuello, ¿verdad? Exactamente, y eso es un sacrificio. Holocausto, en ese sentido, la palabra holocausto lleva como sentido de sacrificio. Dime, Jazz. Sí, entonces en esta palabra de holocausto no tiene que ser literal, o sea, no es literal, sino más bien como una manera de adoración que hicieron. Ajá, digamos adoración, sí, ajá, digámoslo de esa manera. Porque holocausto es totalmente quemado, ¿verdad? Es que volvemos a lo mismo.
la palabra holocausto habla de un sacrificio, pero no te dice exactamente cuál. Entre los tipos de sacrificios se incluye el quemar las vísceras de un animal. Entre el tipo de sacrificios, pero también el sacrificio de, pues estoy haciendo el sacrificio de estudiar para después cosechar, ¿no? Sacrificio, pero no estás quemando en el holocausto tus vísceras, pero te está costando, pero te está costando. O sea, el sentido de esa palabra no va nada más por las vísceras quemadas en las brasas. Es uno de los sentidos, pero no es el único. Ahora, sí. A ver, dime, Javi. Ok, en ese mismo sentido que hablas. En la escritura donde dice que Abraham subió a ofrecer sacrificio a su hijo Isaac, eh, ahí podemos ver lo que comentabas ahorita, que Dios no aceptaba sacrificio humano, porque dice que cuando él iba a pasar cuchillo sobre él, dice que oyó la voz del cielo que le dijo que ahí estaba preparado si no me recuerdo, el becerro, que estaba enredado entre el pastizal, y eso fue lo que se ofreció como holocausto, ya no fue a Isaac. En el sentido, digamos, de Abraham, él ya lo había ofrecido como en holocausto a Dios, al Padre, ya lo había ofrecido como en holocausto, porque desde el momento que le fue pedido, él no renegó, sino que lo llevó. Bueno, ¿Podemos verlo de esa manera? No se ofreció sacrificio al Padre, se ofreció sacrificio a Jehová Elohim. No es lo mismo. Sí, tiene razón, es verdad, es verdad. Sí, no es lo mismo. Entonces, sí, pues todo el sentido de sacrificio, de simbología, ahí está. Ustedes lo pueden ir viendo y lo pueden ir aplicando sin ningún esfuerzo teológico, ni contradicción, ni nada. Ahí fluye, completamente fluye. Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque ya tenemos rato tratando de empezar con Apocalipsis 17. Y lo que les estoy explicando es de que la revelación de Apocalipsis 17 es crucial, porque la aplicación de ese significado de lo que te revela Apocalipsis 17, aplicándolo a Génesis, le da todo el sentido a Génesis. Si tú aplicas la revelación de Apocalipsis 17 a Daniel y a Ezequiel y al resto de los capítulos de Apocalipsis, le da todo el sentido del mundo. Entonces, así de importante es Apocalipsis 17, porque sin Apocalipsis 17 no pudiéramos haber llegado a la conclusión, a las conclusiones a las que estamos llegando, y estaríamos igual que todo el montón de denominaciones que se están esforzando 40, 50, 100, 200, 500, 1500, 1800 años tratando de descifrar el mensaje, cuando el mensaje ya está descifrado porque ahí mismo te lo entregaron. Y esa es la función de Apocalipsis 17. Así de importante es la revelación de Apocalipsis 17. Crucial, si no existiera Apocalipsis 17, nada de esto tendría sentido, excepto porque sea una religión más. Pero tiene el sentido que tiene gracias a Apocalipsis 17. Entonces les puse el ejemplo de cómo es que el arca de Noé no tiene ningún sentido si son animales, pero tiene sentido si lo tomas desde la perspectiva de la revelación que le dieron a Pedro en la azotea. Si lo tomas desde ahí, todo tiene sentido, incluso Génesis 1. Entonces, Apocalipsis 17 le da sentido también a Génesis 1. Y si en Apocalipsis 17 no podemos entender Génesis 1, no se puede. Y tampoco se puede entender Apocalipsis 17 sin Génesis 1. Van de la mano, el uno del otro van de la mano, los dos se complementan y los dos aportan la revelación crucial para poder entender el mensaje correctamente y de manera fluida, sin quebrarte la cabeza ni andar inventando cosas como les ha pasado a muchos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Dígame, madre. Tiene su micrófono apagado, madre. Bueno, yo todavía estoy un poquito escéptica a lo que se refiere del arca de Noé, porque yo leo en Génesis 7, Génesis 7:13,
donde dice que en ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca, Ujú. ¿ok? Pero después también leo en Primera de Pedro. Ajá. En primera de Pedro dice, si no me estoy mal, creo que en 3:20, dice, a los que en otro tiempo fueron desobedientes, cada una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual personas, o sea, de las cuales se salvaron 8 personas Ujú, por el agua. ujú. Y entonces, por lo que yo estoy escuchando, tú dices que cuando en la Biblia se refiere a hablar de animales, o sea, no son de animales, sino de personas también. Sí, Lo que pero ¿qué estábamos tipo de diciendo personas? por lo que estábamos diciendo de Pedro. Sí, pero ¿qué Ahí tipo sí de personas? entiendo. ¿Eh? Ujú. Sí, pero ¿qué tipo de personas? ¿Cómo qué tipo de personas? Sí, o sea, se está hablando de personas en Pedro, como usted lo está mencionando, pero ¿qué tipo de personas se está mencionando ahí? No, es que él está refiriendo a lo que está como sosteniendo lo que dice Génesis, Está de que sosteniéndolo, fueron salvados 8 personas. sí. Están siendo salvadas 8 personas. ¿De qué tipo de personas? O sea, Si con en lo que me estás diciendo. si en la visión, fíjese lo que voy a decirle, en la visión que le dan a Pedro en la azotea, le mostraron animales, pero se referían a personas. Sí, Le seguían llamando animales. sí. No le mostraron personas y le dijeron, ah, mira, esto es lo que significa. No le mostraron el significado, le mostraron la simbología. El símbolo le mostraron. Sí, de eso entiendo, Ok, pero ahora, si le muestran el símbolo, quiere decir que nos siguen viendo todavía como esos animales. Y la verdad nos seguimos comportando como esos animales. Ahora, los que no se comportan como esos animales ya vienen de un linaje muy específico. ¿Cuál es ese linaje? El linaje de Adán, mm, del cual proviene Jesús. o sea que ahí te estás refiriendo a que cuáles son esas personas, ¿verdad? Exactamente. O sea, cuando él dice 8 personas, él está hablando de los de su linaje. Porque Pedro recibió la visión en forma de animales, no en forma de personas. No sé si me estoy explicando. Mm, ¿Podrías elaborar un poquito más? Porque sí entiendo algo, pero también Sí, como, yo sí estoy entendiendo. ¿Sí? Pedro está recibiendo la revelación en forma de ¿qué? de ¿Quiénes animal. son? De animales. ¿Y quiénes son esos animales? Animales no son animales, son personas. Pero le están diciendo que son animales. O sea, le están diciendo en la visión, estos son los animales que yo he limpiado. Y luego Pedro comprende que se están refiriendo a personas. A personas, pero ¿a qué personas? A los gentiles. Sí, Israelito, desde un No, principio yo te dije que eso es lo que yo exacto. entendía. Exacto, entonces, si eso es lo que usted comprende, fíjese, cuando usted vaya al capítulo de Pedro que dice que 8 personas se salvaron por agua, no quiere decir que fueron o sea, está hablando de 8 personas, pero de su linaje a las que él considera personas con base a su revelación, con base a su entendimiento, con base a su linaje, con base a su postura. Él no va a decir se salvaron tantas personas porque la revelación misma se la están mostrando en forma de animales. Aunque él ya entendió que no debe rechazarlos porque ya fueron limpiados, aunque él ya entendió que él no los debe hacer un lado porque ya fueron limpiados y que él no los debe llamar como uno inmundos porque ya fueron limpiados, siguen siendo mostrados como si fueran animales, o sea, diferentes a ellos. Ok, No sé si me estoy explicando. sí, yo ya estoy entendiendo. Entonces, cuando usted lee ese capítulo, no está, digamos que cuando dice 8 animales, no está tratando él en su mente de abarcar a
todos los del linaje, a todos los linajes que entraron ahí, además de otras cosas. ¿Qué nos garantiza? Fíjese lo que voy a decir. ¿Qué nos garantiza de que él ya comprendía la situación que terminó comprendiendo respecto a los gentiles? ¿Y qué garantiza de que él haya entendido que los que entraron al arca no fueron animales? Si también fue todo lo que le contaron en sus días. Eso era lo que le seguían contando desde que era pequeño, lo que le enseñaron desde que era pequeño. ¿Cómo él iba a descifrar todo eso? ¿Cómo él iba a descifrarlo? A lo mejor lo aplicó para los de su momento, para los gentiles, pero no sabemos si él comprendió que también se podía aplicar hacia el Génesis 1 y hacia Génesis 7 y 8 del arca de Noé. ¿Me estoy explicando? Ahora, no estoy diciendo que no lo comprendía, estoy diciendo que no sabemos si es así. No sabemos si es así y eso puede llegar a generar la expresión que él da. 8 personas, porque lo que uno espera es que diga, pues porque no le dijo personas a los demás y nada más dijo 8 personas fueron salvas. 8 personas de su linaje y de eso está seguro. De eso está él hablando porque él sabe que 8 personas de su linaje se salvaron. De eso está 100% seguro. Pero de lo demás, ¿qué tan seguro está? Si él mismo, cuando recibió la visión, dijo, ¿a qué se está refiriendo esta visión? ¿A qué se está refiriendo esto que ha recibido? ¿Qué significará esta visión? Él no lo captó a la primera. Pasó un día de camino, pasó esa noche que sus invitados durmieron con él, pasó un día de camino y hasta que llegó allá, ya lo traía listo. ¿Me explico? Madre. Sí, estoy escuchando. Ok. Ahora, después de lo que acabo de decir, ¿qué es lo que no termina de encajar en el asunto del arca de Noé? No, pues ya me quedó más claro. Encaja mejor. ¿Eh? Encaja un poco mejor. Sí. Ok, si sale algo que siga sin encajar, dígame, porque hay muchos elementos de los cuales no estoy explicando ahorita ni voy a explicar respecto al tema del arca de Noé que deben ser tomados en cuenta para entender el por qué razón se emplea ese tipo de lenguaje o ese tipo de analogía o ese tipo de referencia hacia el arca de Noé y por qué se le da esa referencia a los linajes que se supone que entraron al arca en forma de animales, ¿verdad? Porque es lo que se lee en la historia, animales, pero hay que entender el por qué se está determinando de esa manera, por qué se está hablando de esa manera o de ese lenguaje. Entonces, todos los elementos no los estoy explicando, pero es necesario que si sale una otra duda, me diga. Ahora vamos en orden, porque aquí primero levantó la mano Jazz, dime. Sí, en esa misma cita que dice tu mamá de Primera de Pedro 3:20, ¿la podrías poner en la pantalla? Porque aquí, así, si lo leo así como está, pues obviamente yo lo entiendo, lo interpreto como que sí, como que nada más fueron 8 personas. Lo que quiero es que me quede bien reforzado, bien. Pues es lo mismo que estoy diciendo hace un momento. El aspecto que él dice, 8 personas de su linaje, 8 personas de los suyos, 8 personas a las que a él le constan que sobrevivieron, porque las 8 personas que están ahí empezaron a generar linajes que más tarde dieron otros linajes que más tarde dieron al mismísimo linaje de Pedro. ¿Me explico? Entonces, en el árbol genealógico aparecen como título principal 8 personas. De esas 8 personas empiezan a salir linajes y linajes y linajes, de los cuales llega a terminar a ser linajes de Jesús. Llega hasta Jesús, las 12 tribus de Judá, perdón, las 12 tribus de Israel, etcétera, salen de ahí, de esos linajes, de esos 8 linajes. Entonces, si salen de ahí, de esos 8, y no salen de los demás, entonces, ¿por qué Pedro va a considerar a los demás como parte de las personas que tiene que hablar como parte de su entendimiento, o parte de su experiencia, o parte de su comprensión? Si a él le aparecen en su árbol genealógico físico escrito el nombre de 8 personas y de ahí a todos los descendientes, él cómo va a considerar al resto de los linajes como parte de las personas que siguieron viviendo en el mundo. Ahora, el argumento más potente sobre todo esto es el arqueológico, que además de que no coincide en la historia del arca de Noé de hace 4,000 años
y con solo 8 linajes o 8 personas, porque no fueron 8 linajes, fueron 8 personas, de esas 8 personas, bueno, yo digo que de esas 8 personas salieron los linajes, no estoy diciendo que de 8 linajes diferentes, sino de 8 personas salen los linajes. Fíjate lo que voy a decir aquí. Si de esas 8 personas salen el resto de los linajes, ¿en dónde dejamos al resto de los linajes que siguieron viviendo en el resto del planeta? Como evidencia arqueológica de pueblos, naciones y montones de gentes alrededor de todo el mundo que siguieron viviendo como si nada más, como si esta historia no hubiera existido nunca. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este argumento tiene que ser sopesado, porque si uno dice, nada más fueron 8 personas las que dieron como cabida a todas las demás naciones del planeta Tierra, si fuera ese el caso, que no lo es, tendría que haber una prueba arqueológica de que esos linajes realmente viajaron alrededor de todo el mundo, y no lo hay. Ni siquiera se combinan los unos con los otros, porque de aquí descienden la nación de Israel. No descienden los chinos, ni los griegos, perdón, ni los chinos, ni los, ¿cómo se llaman? Los caucásicos, ni los negros, ni nadie más desciende de ese linaje. O sea, ¿por qué nada más si son 8 personas, por qué hay un montón de linajes más en el planeta Tierra? ¿De dónde salieron esos linajes? ¿De dónde salieron sus culturas, sus lenguas? ¿Y cómo es que tenían ya asentamientos arqueológicos, asentamientos culturales de miles de años, mileniales, antes siquiera de que se mencionara el asunto del diluvio? ¿En dónde dejamos todo eso? ¿Me explico? Entonces, para la perspectiva de Pablo, hablando de 8 personas, está hablando de 8 personas de su linaje, nada más. No está incluyendo nada más ahí, aunque haya habido más personas de otros linajes, eran considerados animales, así que no tienen por qué pertenecer a un linaje de personas, o que lo que él considera personas. Pedro, perdón. Pedro, no sé si dije otro nombre, pero es Pedro. No sé si quedó ya ahí. Sí, ya quedó mucho mejor. O sea, aquí haz de cuenta que con esto está diciendo que por lo menos de estas 8 personas consta de que de aquí salieron las 12 tribus de Israel con seguridad. Ajá. Y ya pues lo demás pues son de otras razas y otras etnias y otros. Ahora, aquí sigue hablando, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo, etcétera, etcétera. Está hablando, si no me equivoco, No son a los sí, a los expatriados, o sea, son Ahí gente dice del linaje de Israel. Son gente del linaje de Israel que fueron corridos de su casa, literalmente. Están en otras ciudades, pero son parte del linaje de Israel. ¿Vamos bien? Entonces ahí se refuerza más todavía el argumento que él está presentando. Dime, Dan. Con el tema para entender ¿cómo se le llamaría? La simbología. Ajá. Creo que sería más fácil también de empezar a comprender todos con el hecho de que distingamos el linaje puro y el linaje dañado. O sea, si lo vemos en esos términos, ya no nos tendríamos que complicar que si son animales o no, sino desde el punto del reino, cuando ven a alguien que está dañado, que está alterado genéticamente y en muchas otras maneras, simplemente la manera que más cercana a ellos poderse referir a esos individuos es compararlos con animales. Ahora, también Punto de referencia. ¿Eh? Punto de referencia. Sí, entonces ahora también veamos en Apocalipsis cuando le revelan a Juan el significado de esas aguas. No por eso que le revelaron automáticamente se regresó y se quitó la simbología, por ejemplo, de Génesis y de todas las otras partes donde vemos lo de las aguas. Simplemente
que ahí está la llave para entender, en Apocalipsis está la llave para entender el significado de las aguas en Génesis, por ejemplo, pero no quiere decir que lo de Génesis simplemente se refiere a la creación como siempre se ha contado. Sí, y aquí, perdón que te interrumpa antes de que se me olvide, y un punto muy importante es, ¿a eso que llamamos agua son humanos? No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué es lo que da las Revelaciones 17 cuando dice que significan las aguas? Pues aquí es donde que la ramera está sentada Muchas sobre esas aguas. aguas, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que le dicen que significan esas aguas? ¿Millones de litros de agua literal? ¿O qué es lo que dicen que significa? Lenguas, tribus, Muchedumbres. naciones. Naciones, lenguas, linajes, muchedumbres, ¿verdad? Ujú. Ahí va un poquito más otra vez a lo que estaba diciendo mi mamá y lo que estaba diciendo Jazz. Ok. Pero hay 18 personas, sí. Pero no porque no les llamen personas no quiere decir que no sean personas. Aquí le llaman aguas, pero siguen siendo personas. En Génesis, si tú agarras el título de aguas y lo aplicas y lo conviertes a personas, entonces entenderás a qué se está refiriendo Génesis, a personas. Entonces, aunque diga que nada más estaba Adán y estaba Eva y lo demás eran aguas, o lo demás eran aguas arriba y las aguas de abajo, eso no quiere decir que no existieran personas. No sé si me estoy explicando. No quiere decir que los demás no sean personas. No eran de linaje. Eso es diferente. No eran del linaje que corresponde a anunciar, porque la misma, de hecho, por eso se llama Génesis, porque es generaciones, o sea, generar generaciones, eso es en griego, y se lo pusieron, ¿por qué? Porque el libro de Génesis, precisamente, describe las generaciones de Adán. ¿Ok? A eso está enfocado. Fuera de las generaciones de Adán, todo lo demás son animales, aguas, plantas, hierbas, aves, cuadrúpedos, pez, etc. Fuera del linaje. Fuera del linaje de Adán, todo lo demás es simbólico, la simbología. Entonces, desde ese punto de vista, cuando en Apocalipsis te dicen que las muchas aguas son naciones, muchedumbres, lenguas y razas, te está diciendo que son personas, que tienen un idioma, una casta, un linaje. ¿Me explico? Si son multitudes y personas las que están clasificadas como aguas, es lo mismo que pasa con Pedro en la azotea. Ese montón de animales, cuadrúpedos, aves y reptiles, son personas, pero están clasificados como cuadrúpedos, reptiles, etc. Pero siguen siendo personas. Entonces, si tú tomas esa simbología, la llevas al arca de Noé, ¿qué te da? 8 personas, linaje, y los demás considerados linaje animal. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Quién levantó la mano? Jazz, dime. Sí, entonces, siendo así de que las aguas se refiere a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, entonces ahí mismo en 1 Pedro 3:20, donde estamos hablando de estas 8 personas, ¿qué significa entonces cuando dice, es decir, 8 fueron salvados por agua? Aquí ya está hablando de, bueno, es que hay un montón de simbologías en el arca Noé, como lo dije. Cuando dice el libro de, bueno, tanto el libro de Noé como el libro de Noé, tanto el libro de Génesis como el libro de Enoch, hablan de que se abrieron los cielos y salieron las aguas del cielo, salieron las aguas de los abismos, etcétera. ¿Cierto o falso? Cierto, Bueno, esas aguas, ¿qué hicieron? Inundaron, causaron destrucción, etcétera. ¿Cierto o falso? así es. Y ahí mismo en Enoch dice que fue una gran guerra. ¿Cierto o falso? Ah, bueno, no sé por qué nunca lo he leído. Bueno, el libro de Enoch dice que fue una gran guerra la que se desató con la intención de eliminar el linaje de los gigantes, o sea, de los gigantes, hijos de de la aberración que hubo entre las hijas de los hombres con los hijos de Elohim, los que de Elohim. Nacieron gigantes y aparte eran bárbaros, doblegaban a la humanidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, dice que salen las aguas de arriba, las aguas de abajo, y todas esas aguas crean una guerra, y esa guerra
acaba en qué? En la destrucción del linaje. ¿Vamos bien? Ajá, sí. Ahora, aplica esa forma de hablar, esa forma de expresarse, esa parábola, aplícala a lo que se está hablando con Pedro. Todo cae en la misma simbología. Todo cae en la misma simbología. Todo cae en la simbología. ¿Por qué? Porque Jesús dice, como antes fue por agua, ahora va a ser por fuego. ¿Cierto o falso? Jesús dice eso. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, ¿qué significa el agua? Con base a ese tipo de lenguaje, ese tipo de idioma, ese tipo de parábola, ¿qué significa el agua? ¿Qué significa el fuego? En esto de aquí, ¿cómo podemos aplicar que las personas hayan sido salvadas por agua? ¿O cómo dice aquí que dijiste? ¿Que fueron Sí, salvadas por agua? Sí, 3:20, capítulo 3:20. A ver, dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. No, no, en el Espérame, capítulo espérame, 3. porque también estamos en el 3. No, estamos en el 1. Estamos en el 3. ¿Me dijiste 1:20 o 3:20? 3:20. 3:20. Entonces empiezo a leer de 18, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero edificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya habíamos hablado de quiénes son los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Saben por qué está hablando de referencia a esto? Porque los hijos de desobediencia fueron los que tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Ajá. Y eso desató la destrucción en la época de Noé. A ver, vuélvelo a decir otra vez. ¿Qué parte? Dijiste que los hijos de desobediencia tuvieron hijos con las Hijas de los hombres. hijas de los hombres. Y eso desató la destrucción de ese linaje que salió como resultado. Eso desató la destrucción, la inundación, lo que quieras, como lo quieras llamar, en la época de Noé, en los días de Noé. Pues sí, porque un capítulo anterior, en el 6, es cuando dice que Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, Exacto. por la misma maldad que se había ¿En los días de quién? en los días de Noé. En los días de Noé. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en los días de Noé? Sí, pues se había multiplicado la maldad. Sí, pero ¿qué dice aquí que pasó en los días de Noé? pues el Ay, diluvio. ¿dónde estamos? En el 20. Tú me En dijiste el- que en el 20. Sí, ¿Qué dice ahí? en el 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok. Esa por también puede ser sustituido como a causa de. Por agua, a causa de. ¿Vamos bien? A ver, espérame, ¿dónde? ¿Cuál por? También puede ser como después, que tiene muchas aplicaciones el por. Durante también. ¿Cuál palabra por? ¿Cuál palabra por? Esta. Por, Ah, Es ok, que el problema de perdón, no te lo dije, el problema de lo que te está causando conflicto es la palabra por. yo creo que sí. Salvadas por agua. ¿Cómo que por agua? ¿Cómo podemos explicar esa palabra? Esa palabra por significa muchas cosas. Dime, Javi. Gracias, era para eso. Mira, yo estoy tratando de entenderlo cuando dice fueron salvadas por agua. Si nos vamos nosotros a la reflexión o a la aclaración que nos da el Apocalipsis, quiere decir entonces que fueron salvadas por otras personas, así como mencionabas hace un momento, porque hubo una gran guerra. Incluso en otros vestigios que se encuentran arqueológicos, dicen las tribus de ese tiempo o las personas de ese tiempo que hubo una gran guerra. Entonces pienso yo que cuando dice aquí que fueron salvadas estas 8 personas por agua, fueron salvadas por otras personas que lucharon en esa batalla para rescatarles a ellos. Pienso yo que va por ahí, ¿no?
¿sí? Porque de hecho puede aplicarse muy bien eso, ¿eh? Porque de hecho el aspecto de la guerra que era para eliminar al linaje de estos gigantes era porque estaban doblegando a los linajes del planeta Tierra. Entonces la destrucción que se generó era para quitar esa porquería del planeta. Entonces, puede aplicarse de esa manera por causa, pero fíjese, aquí también hay otros significados de la palabra por. Lamentablemente en inglés es difícil, pero mira, esto aplicaría en lo que está diciendo Javi. ¿Cómo lo traducirías, Jazz? Perdón, ¿qué cosa? Because of, por esta razón. Ajá. Por esta razón. ¿Y esta de aquí? A consecuencia de o a razón de. Uh-huh. Entonces, si lo aplicamos a lo que está diciendo Javi, a consecuencia del agua o a consecuencia de las aguas, a consecuencias, fueron salvadas a consecuencia de las aguas, ¿qué nos estaría mencionando? Por causa de esta razón de las aguas o por causa de la razón de las aguas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa therefore? Por lo tanto, Por lo tanto, ya. Ay, perdón, sí, por lo tanto. ¿Qué pasó? ¿Estás ocupada? No, 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 no. Adelante, te escucho. Ok, dime, Adrián. Tienes el micrófono apagado, Adrián, dime. Hola, Ya. sí, yo estaba como que decía, hola, existo. Eh, no, mira, pues yo tengo como que una apreciación haciendo como algo de analogía a la película de Titanic, como por decirlo, cuando dijeron, no, mira, en el Titanic se salvaron 8 ingleses, por decirlo así, o en el Titanic se salvaron 10 franceses. De pronto la cita bíblica se estaba haciendo pues referencia, más que todo, era precisamente así como tú lo estabas explicando, al linaje como tal y no a la cantidad de personas reales que se salvaron en ese sucedido. Ahora que lo mencionas, perdóname, discúlpame, sigue, perdón. Y aprovechando del arca de Noé y que ya se está abriendo como que más campo a profundizar al tema de lo que es el arca de Noé, eh, no viéndolo desde el punto de vista eh, creacionista o de la teología o el común religioso, ya podríamos como que ir profundizando acerca de qué sucedió realmente, si fueron aguas, si fue lluvia literalmente la que cayó, si fue agua o si fue realmente una lluvia de explosivos, eh, digamos, de balas, por decirlo así, que llovieron sobre aquellas personas que no quisieron montarse al arca. Hay una serie de cosas ahí. Bueno, no sé si es una pregunta o un comentario, pero hay una serie de cosas ahí que son implicaciones Es respecto a una. pregunta, más que todo una Okay, pregunta. respecto a una guerra, no es necesariamente, si es una guerra, imagínense que una guerra caiga, perdón, una guerra haga caer una bomba en el mar. ¿Qué va a pasar en las costas? El agua sube. Las costas se van a inundar, ¿cierto? Ahora, debemos de tener en cuenta de que desconocemos por lo completo cómo es que ellos llevan a cabo una guerra y qué elementos utilizan para que la guerra sea efectiva. Por ejemplo, Estados Unidos desarrolló una arma climática llamada HARP, que produce terremotos y nadie le echa la culpa ni nadie puede echar la culpa porque un terremoto es natural. Puede causar ciclones e inundar zonas y dejarlas en zona de desastre. Puede causar tsunamis y nadie le puede echar la culpa. Entonces,
habiendo ese tipo de tecnología, nosotros no sabemos qué tipo de armamento ellos usen para destruir lo que quieran destruir, pero muy probablemente los mismos elementos climáticos pueden ser armamento hecho para poder destruir lo que ellos quieran destruir. Y entre eso está subir el nivel de agua a cierta cantidad, a causar oleajes gigantescos, ahogar personas, ahogar lo que sea, etcétera, destruir con armamento explosivo y todo. Que muy atinado el comentario de Jorge la vez pasada, es que muchas de esas cosas no tienen por qué quedar como vestigio literal, porque pues quedan como una cicatriz, que se logran ver ciertos vestigios por ahí de piso contaminado por radiación, o esqueletos que muy antiguos, que como si les hubiera caído una bomba encima con radiación y todo, o vitrificación del suelo, que es solamente hecho por bombas atómicas. O sea, cosas que no se pueden explicar, que vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, hay muchos elementos que pueden estar involucrados en el aspecto de la guerra, que culminó o que también desarrolló inundaciones por todo el planeta, inundaciones de agua, pero no es todo, no lo es todo. El significado de decir agua significa esto y ya, no. Hay una implicación simbólica en todo eso. Lo que te quieren decir es lo que sucedió, pero no te están dando los detalles de qué tipo de armamento, qué tipo de pistola usaron. ¿Usaron pistola? Sí. ¿Qué tipo? ¿AK-47 o 45? Porque si no, no voy a creer. No, no te van a decir si fuera 47, una 45 o lo que haya sido, o un rayo láser, no te lo van a decir. Simplemente te van a decir, lo destruimos. ¿Cómo? Los ahogamos o los inundamos o los matamos, lo que fuera que tuvieron que hacer, lo hicieron. Y históricamente existe hace 12.500 años un acontecimiento a nivel mundial que duró años, no fue de 7 días ni nada por el estilo, duró bastante tiempo ese proceso de arrasar con todos estos seres. Y fue bastante tiempo, no fue poquito. Entonces, eso fue hace más o menos 12.500 años, para que se den una idea. Entonces, el arca de Noé no fue hace 4.000 años. Tuvo que haber pasado hace 12.500 años. Y esa es otra de las explicaciones del por qué la pirámide del Keops no tiene marca de agua. No tiene marca de agua porque aunque tiene una datación de tal vez 6.000, 7.000 años, tal vez menos, 4.500 años, o algunos le echan más, algunos hasta 9.000. El diluvio pasó antes que todo eso. ¿Explico? A ver, ¿quién levantó la mano? Mi hermano, bendígame. Bueno, lo que ahorita estamos viendo fueron salvados por agua, pues fueron salvados porque estaban en el arca. Sí. Yo creo, nada Sí. más. Sí, fueron salvados por causa del arca, pero Sí. eso es lo que, reafirmando lo que estaba comentando Javi, que causó que ellos pues no fueran destruidos aún en el arca. Las aguas que pudieron haber luchado a favor de ellos, que son los que destrozaron a los hijos de perdición, bueno, a los hijos de linaje de los Hamne y Elohim, de los hijos de los altísimos vivientes manifestados, expresados. Vigilantes. Los vigilantes. Uh-huh. ¿Me explico? Sus hijos fueron destruidos. ¿Y quién los salvó? Las aguas. Por así decirlo, en resumidas cuentas. ¿Me voy explicando? Sí. Ok. Dan. Dos cosas en cuanto cuando mencionabas que no dan detalles cómo hicieron las cosas. Me recordaste cuando Pablo dice, si les hablo cosas terrenales y no me entienden, ahora si les hablo las celestiales, pues menos. Entonces, bueno, por ese punto. Sí, Otra. si hablan con la simbología de lo que sí entendemos, no nos entra. Imagínate si hablan con el lenguaje normal, tal cual, crudo. O si empiezan menos. a hablar detalles como tú dices, de las armas, por decir, Sí. que usaron o mecanismos. Para empezar, ni los nombres vamos a poder comprender qué es un cuerno de chivo. ¿Quién sabe? Exacto. Dile eso a un americano, no va a ser que es un cuerno de chivo. Nada más lo conoces en México. Pero dile AK-47, sí sé cuál es.
Pero dile cuerno de chivo y no va a entender, pero a mucho mexicano dile AK-47 y no sabe qué es, pero dile un cuerno de chivo, sí, compa, sí lo sé, compa, y sí, compa, porque es el idioma, el lenguaje, la forma en que lo manejan, ¿me explico? Entonces es cierto. ¿Qué más? Y el Oh, segundo dime. punto es que hay un historiador, mucho tiempo yo pensé que era eh, arqueólogo, pero nada más es periodista de historia. Y él tiene datos que hace mención de lo que acabas de decir, de que cuando hablan del diluvio de las pirámides, que regularmente dicen que las pirámides, la historia oficial, ¿no? Que la civilización que salió después del arca fueron las que hicieron las pirámides, pero ese es totalmente contrario. Si las pirámides estuvieron antes del diluvio y los años que nos cuenta la historia oficial no son correctos. Sí, bueno, ahí hay un detalle ahí de tiempo, no así como lo dijiste ahorita. La manera de decir, las pirámides son antes del diluvio, no puede ser, porque si las pirámides estaban ahí y sucedió el diluvio, tendrían una marca de agua, y estas no la tienen. Entonces el diluvio tiene que ser antes de las pirámides. Eso justifica el por qué, si sucedió hace 12.500 años, las pirámides no tienen marca de agua, porque las pirámides fueron después del diluvio. ¿Explico? Entonces, dime, Javi. Tengo una duda, digamos así, respecto al arca, porque ya hablamos que fueron salvados por agua los que estaban en Ajá. el arca, pero ahora mi duda es la naturaleza del arca. ¿Qué tiene la naturaleza del arca? Sí, ¿cuál realmente habrá sido la naturaleza del arca? ¿Realmente fue hecha de madera? Pues ahí ¿De que dice la qué fachada y todo materiales. eso? Ahí dice qué ¿O fue materiales. algo, también es algo simbólico? No te puedo decir con certeza, porque aún la traducción, y esto es algo que aprendí cuando estuve investigando la simbología de las piedras que trae Satán en su ropaje, de las piedras, de las insignias que él porta en su ropaje. Traté de investigar qué metales eran o qué piedras eran, y resulta que los nombres en hebreo que aparecen ahí no existen materiales que se puedan traducir de manera precisa, y probablemente estaban hablando de materiales que ni siquiera corresponden a este planeta, porque ellos traducen, sí, diamante y no sé qué, y no sé qué, y acá berilio, no sé, por decir un nombre, ¿verdad? Sí, Cadmio, o sea, puede decir muchas cosas, pero cuando tú vas a la traducción, te dice ahí desconocido. Pero a alguien se le ocurrió traducirlo como tal. Pero ahí tú vas a ver qué significa. No, pues es desconocido, no se sabe cuál es, pero se asume que es diamante, se asume que es oro, se asume que es plata, se asume que es esto. Entonces, cuando tú vas a las traducciones reales a ver los materiales de cualquier palabra que tú veas ahí, no sabes ni tienes la certeza que realmente sea legítimamente madera la que se haya utilizado para la construcción de ese vehículo o de ese transporte. No hay manera de sí, saber exactamente. Se asume que es madera, ¿verdad? Pero porque digo, si estamos hablando en el sentido de que hubo una gran guerra en ese momento y que hace alusión a este diluvio, sería, pues, digamos, algo muy semejante, digamos, a lo que hoy conocemos como armas atómicas. No desconocemos lo que sucedió realmente en ese momento y qué armas se utilizaron, pero en el mismo sentido que lo estamos viendo, pues trato de imaginarme y no me concuerda, no me cuadra una embarcación de madera así ¿cómo se dice? muy rústica, con Rudimentaria, tanta cosa sí, muy adentro, rudimentaria sí, claro, dentro claro. de todo el panorama que estamos Sí. expresando. Entonces, Esto que está yo diciendo pienso es, que yo pienso que la naturaleza de este navío, digamos navío, porque dice que es un arca, no es navío porque no tenía timón. ok, de esta Navío es de nave, navegar. Pues, pues es arca. ok, bueno, de esta arca, digamos, De ahí sacan muchos, perdón que te interrumpa, de ahí sacan muchos la analogía.
es que Dios mandó a hacer el arca sin timón porque quien iba a dirigirlo era él. Bueno, ok, sí, así es que déjale tú a Dios toda tu vida y deja que la dirija. Ok, la analogía, perfecto, está bien. Pero, pues, pensando en los elementos como estás diciendo, esos elementos, ¿qué te pueden aportar para que soporte lo que soportó? ¿No? Entonces, hay Exactamente, esa es la muchos, naturaleza. sí, la naturaleza, entonces hay muchos que dicen, no, es que no era un arca, era un, literal, muchos dicen, no estoy diciendo que yo, muchos dicen que era literalmente una nave con un montón de cápsulas de códigos genéticos de todos los animales del mundo para poder reproducirlos Creo que en genéticamente algún después. momento escuché eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que te sacan o sea, te sacan de quicio porque ya son cosas que entran en la fantasía. Es la verdad. Lamentablemente entran en la fantasía y no puedes darle un soporte científico ni lógico a lo que te están diciendo, como la pura lógica, decir 27 millones de especies ahí metidas en un arca de tal medida, con cuánta comida tienen que tener, cuánto alimento, perdón, cuánta agua tienen que tener y cómo van a hacer popó y pipí ahí adentro y cómo van a respirar, qué oxígeno van a respirar, Sí, los cuidados. los cuidados que requieren, o sea, no juegues, o sea, estás hablando de una barbaridad de historia, o sea, Pero, una historia que cae en la super ciencia ficción, de hecho, no como ciencia ficción, porque la ciencia ficción tiene algo de realidad, pero eso ya entran en la parte que desborda pues habla como si fuera una mitología, o sea, literal. No hay manera de ayudarle. pero, pero si ya lo ponemos en el sentido de personas de otra naturaleza que no eran las personas provenientes del linaje de Adán, Ahí sí entonces caben, pues fácilmente podemos entender que no necesitas de cuidarlos tú. O sea, ¿no? cada quien tiene su cuidado. Y todos caben, porque Exactamente, ¿cuántas tribus alrededor pudo haber habido? ¿20? exacto, exacto. Y esos son de los que vivían a los alrededores con Adán. Ajá. De Noé, perdón, los alrededores de Noé. Ándale, perdón, sí, no en ese tiempo, tienes Dime, razón. Jazz. Esto se está extendiendo mucho, pero dime, Jazz. No, pero está padre porque estamos entendiendo y sí es cierto, porque yo no me había preguntado nunca eso y fíjate que tocaste buen punto, Javi, de que, o sea, con los elementos que alcanzamos allá a leer, pues es como que algo muy simple para algo que, como algo que si lo vemos de una manera catastrófica, pues no hubiera aguantado. Entonces, ahorita que estás diciendo de que son personas fuera de lo normal, o sea, que no eran adámicos o de ese linaje, pues tuvieron que haber sido personas muy avanzadas o muy adelantadas, no sé cómo decirlo, muy diferentes a nosotros para que pudieran haber salvado a este linaje de Noé. Esa parte no la entendí muy Y a bien, los pero demás, Y a los demás sí, pues porque regresando a lo de que por agua, de que fueron ayudados por estos linajes que eran, pues, considerados agua. ujú, exacto, yo pienso que ahí, por ejemplo, para que ser más específico, dijéramos que si dijese en la escritura fueron salvados por aguas de arriba, entonces sería algo más derecho, ¿verdad? De decirlo, más duro, pero no es algo tan, no es la escritura tan dura porque dice solamente que fueron salvados por agua. Pero si nos vamos a la reflexión o a la aclaración de que aguas significa tribus, naciones, muchedumbres y lenguas, entonces implica personas, claro, con otro conocimiento, con otras habilidades, con otra tecnología, todo eso, pero fueron ayudados, por eso fueron preservados, porque si hubo una gran guerra, una catástrofe tremenda, entonces ellos fueron ayudados por este tipo de aguas diferentes a lo que había en la tierra, o sea, diferente tierra que es la humanidad, entonces cuadraría que obviamente tuvieron que haber tenido una nave o no sé, una arca, pues llamado arca así para poderle entender en esa simbología, poder entender ese contenedor donde fueron rescatados, Exacto, guardados durante esa lucha, ¿verdad? exacto. Y volvamos al mismo punto. Las civilizaciones antiguas construían cosas impresionantes, súper impresionantes, que ni con la tecnología actual se pueden replicar. Y digamos que el arca, digamos que eran árboles, digamos que era madera, digamos que era esto.
O sea, pero ¿y si no? ¿Qué tipos de materiales pudieron haber usado a los que él pudiera haber tenido acceso, etcétera? No lo sabemos. Solo sabemos el punto de vista, pues, de la anécdota, ¿verdad? La anécdota. Una anécdota que no te dice los elementos a ciencia cierta porque es una anécdota que tiene 12.500 años de antigüedad. Entonces es más fácil decir arca, agua, esto, animales y ya. Quédate con la anécdota. Pero pues para saber la puntualidad de cada alimento está muy difícil. Ayuda a lo que dijo Dan, las investigaciones de este periodista que recorre el mundo y se da cuenta que hace 12.500 años algo sucedió a nivel mundial, una catástrofe a nivel mundial. Todas las naciones a nivel mundial anunciaron una catástrofe hace 12.500 años, una catástrofe abismal, súper catástrofe, y muchos de ellos mencionan agua, muchos de ellos mencionan inundación, muchos de ellos no, muchos de ellos mencionan guerra, destrucción, etcétera, pero sí lo mencionan de que hubo una gran destrucción hace 12.500 años, basados en Enoch, que habla de que ese periodo de destrucción fue una gran guerra, y basado en lo que dice Génesis, que hubo agua, pues te estás imaginando un montón de escenarios ahí involucrados, y como les dije, no solamente duró 1 año, ni 7 días, ni fue un día, fueron muchos años los que se llevaron para llevar a cabo el objetivo que era destruir ese linaje. Dime, Dan. Oye, incluso ahorita que mencionas esto, se me viene a la mente el hecho de que en otras partes, en otras razas, ha habido humanos, por ejemplo, que tienen una estatura enorme, que se han encontrado esqueletos, ¿no? De gigantes, no nada más Exacto. allá en el Medio Oriente, sino en otros lugares. Entonces, si el Exactamente. punto era eliminar a esa raza, es que tomó lugar en donde quiera que haya estado Fue a nivel esa planetario. estirpe genética. Sí, porque todas las razas a nivel mundial hablan de gigantes. Todas las culturas a nivel mundial hablan de que hubo gigantes en el pasado. Todas, no nada más la Biblia. Eso no es un tema exclusivo de la Biblia. Es más, hubo gigantes mayas, imagínense. En la cultura maya habla de gigantes también. En la India habla de gigantes. En China habla de gigantes. En Israel con esta gente habla de gigantes. En Estados Unidos creo que también habla de gigantes. Entonces es cierto, esto no fue, los gigantes no estaban solamente en una parte del planeta o eran nada más exclusivos de la nación de Israel o algo así. No, estaban en todo el planeta. Imagínense cuántos hijos tuvieron. Si fueron cada uno de los Habnei Elohim eran 200. 200 Habnei Elohim y cada uno para ellos tomó 10 mujeres. Son 2.000 mujeres. 2.000 mujeres que parieron por lo menos un hijo. Eran 2.000 gigantes. Pero póngale que no tuvieron de a uno, tuvieron de a 3, 4, de a 5. ¿Cuántos son? ¿Explico? Pues un montón. Un montonal. Entonces estaban por todo el planeta y estaban doblegando a todas las demás naciones y estaban comiéndoselos incluso. Dice que los destruían y hasta se los comían y bebían sangre humana. Por eso es que Y dijeron, eso cuando ya no les satisfacían los seres humanos el alimento, pues ya empezaron a comérselos al ser humano. algo así, decía que los doblegaba y hasta los mataban y todo. Entonces dijeron, no, esto ya está mal, está fuera de control. Me arrepiento de haber hecho esto, o sea, de haber construido lo que se construyó en el Génesis, en el capítulo de Génesis, me arrepiento de haberlo hecho porque terminó en esta catástrofe. Dime, Jazz. Sí, pues de hecho, el gigante que peleó con David, pues era una persona mala, una persona bully. Sí, Entonces, obviamente de ahí nos podemos dar cuenta que era gente pues maldosa. ahí ese gigante ya viene de otra raza, no viene de esos gigantes originales. Ese gigante ya viene de otro tipo de gigantes, porque había 6 tipos de gigantes, pero esos 6 tipos de gigantes vienen de los que sí son, de los que son Nefilim, ¿ok? De los Nefilim. Esos sí vienen de los Nefilim, que eran gigantes. Nefilim son gigantes, pero no son los gigantes que nacieron de la cruza de las mujeres de la tierra con los hombres del cielo. ¿Sí? Eso es diferente.
Esos son otros gigantes todavía, te los dije alguna vez, esos gigantes como Goliat y todos los de, como 6 razas, dice ahí, que algunos tenían hasta 6 dedos en cada extremidad, esos medían, no sé, 3 metros, 3 metros 50, 2 metros y medio, o sea, gigantes, pero no pasaban de los 4 metros, por así decirlo. Pero de los que se mencionan del emparejamiento de las mujeres de la tierra con los hombres del cielo, esos vienen siendo hasta de kilómetros, o sea, de una cosa de verdad muy, muy grande. O sea, según la descripción de Enoch, pero no sabemos si el número que dice ahí Enoch le sobra un cero o le falta algo, no sabemos, ya sabemos que la traducción y todo eso falla. Pero hablando en codos, si estamos hablando de que sí medían algo, 2, 3 kilómetros de altitud, o sea, de altura, sí lo medían. Estamos hablando de algo muy grande. Ya todavía a 3 kilómetros se puede respirar bien, no hay necesidad de tener oxígeno. Arriba de 12.500 pies son como 3 kilómetros y un poquitito más. Ya necesitas oxígeno para respirar. Pero póngale que por debajo de los 2 kilómetros y medio, aún si una persona mide 1 kilómetro, imagínense que una persona mide 1 kilómetro. Pues eso es lo que estaba diciendo el libro de Enoch, que supuestamente medían estos seres, ¿verdad? Ya estamos hablando hasta de kilómetros de altitud. Entonces, bueno, pues otra vez, al capítulo 17 de Génesis, por lo menos vamos a introducirnos, por favor, aguanten unos 5 minutitos. Oye, pero gracias por toda la aclaración de todo eso, porque sí, la verdad, me aclaró muchas dudas que ni siquiera había pensado, sobre todo en de Primera de Pedro 3:20. Bueno, Me ayudó bastante. este tema ya es muy complejo. Yo sé que toqué pequeños puntos, quise aclararlo con los elementos que vimos así por encima, pero a mí este tema me hizo ateo por un día. Negué de la Biblia y de todo por este tema del diluvio. Ok. Es un tema que está densísimo y hay que estudiarlo debidamente Ujú, porque esto resuelve un 30-40% del tema en bruto. ujú. El Pues sí, tema en bruto sí está complejo. El perdón. tema en bruto sí está grande. Madre. Sí, perdón que te interrumpa. De hecho, estaba haciendo mis anotaciones, por eso es de que como que de repente me tardo para contestar o así cuando me preguntaste, porque estoy escribiendo notas y eso, porque antes de que se me olvide, porque se me olvida si no lo anoto. Sí, está bien. Muy bien que hagan notas. ¿Qué iba a decir, Javi? ¿Ibas a decir algo? Es que pensé que estaban hablando respecto a lo de Pedro todavía, pero bueno, quiero hacer mención de una vez de Pedro. Pedro tuvo la visión, la revelación, el mensaje entregado de las diferentes tipos de animales. Y en su momento él dio la aclaración de lo que se le dio, la Sí, revelación. sí. Pero más adelante vemos que a pesar de ya haber tenido esta revelación, Pablo lo encara, porque él empieza otra vez, cae por temor a los judíos que ya habían sido reconciliados, cae en un error haciendo menos en una, no recuerdo, estaban juntos con los gentiles, y cuando llega otro, no recuerdo cómo se llama, Bernabé, no, Bernabé fue arrastrado por Pedro con esto, pero llega alguien más, no recuerdo, Santiago, llega Santiago y Pedro, entonces Pedro empieza a hacer como que de menos a los gentiles y sigue conviviendo con los judíos. Entonces después llega Bernabé, que Bernabé era discípulo de Pablo, y siendo que era discípulo de Pablo, él fue enviado con Pablo a los gentiles, pues empieza a ser arrastrado por la corriente de Pedro también. Entonces en ese momento Pablo detecta el problema y le encara a Pedro. De hecho, no recuerdo, hace rato lo tenía aquí, está no recuerdo la escritura, se me fue la escritura. ¿Mande? El libro de Hechos, yo creo. No, es otro libro, es otro libro. Sí, ¿a qué te refieres? Y entonces Ok. los confronta y les dice que por qué están tratando de hacer que estos gentiles se comporten igual que Sí, los judíos si ellos no tienen, ni los exactamente, propios porque los judíos vuelvo a pueden judaizar. seguirse al caso de las costumbrismos, ¿no? De las costumbres. Exactamente. Entonces esto nos da una interpretación a nosotros también de cuán complejo es el tema de los judíos para poder aceptar a los gentiles. Sí, es muy complejo. Lo es. Por Excelente. eso dijo, yo nunca me he metido cosa inmunda. Así de aberrante era
el juntarte con juntarte con un gentil. Así es, entonces si él no lo comprendió tanto que tuvo la revelación, pues nosotros también a veces pues batallamos con este tema, ¿verdad? Oh, claro, pues es que aparte pues no lo han enseñado desde chiquitos, entonces está canijo. Madre, dígame qué iba a decir. No, pues solo para decirte que me quedó más claro cuando hablaste sobre referente a los linajes. Entonces ahí ya me quedó claro y nada más darte las gracias por la aclaración. Ok, sí, mamá. Sí, es básicamente ver el punto de vista de ellos cuando hablan de hombres, siempre se van a referir a su linaje. Hoy vi un video muy triste. Iba pasando un grupo de judíos con sus oraciones y haciendo, ya saben, sus costumbres en la calle, y unos cristianos con una cruz iban hacia un ladito, y los judíos les empezaron a escupir. Eh, fue muy triste ver eso, porque a mí me dolió ver eso, ¿verdad? La razón por la que me dolió no es porque hay pobrecitos cristianos, me dolió por ellos, que independientemente de que crean o no en Jesús y todo lo que corresponde, independientemente que crean eso, que se atrevan a escupirle a una persona, eso me duele, honestamente me duele. Y pues cuando veo este tipo de cosas, cómo es que ellos se habían manejado, ¿verdad? Y cómo se referían a los gentiles y todo, puedo entender un poco la mentalidad que desde aquel entonces se manejaba y que hasta la fecha ha perseverado o ha persistido. Aunque Pedro ya haya sido salvo, ya Pedro le haya sido transformado su mente y todo, y se le haya revelado, él seguía en el judaísmo, él seguía tratando de hacer que la gente hiciera o lo que es la costumbre judía hacía y obedecer circuncisiones y todas esas cosas. Pablo le llamó la atención y le dijo, si ni siquiera nosotros podemos llevar el paso a todas estas demandas, ¿qué le estás exigiendo a ellos? Que ni siquiera son parte de nuestra cultura, nuestra ley ni nada. Entonces, de ahí la importancia del Señor Jesús, ¿no? También. Y bueno, pues esa es la parte general. Respecto a, dime, Javi. Sí, el apóstol Pablo le dice a Pedro en ese momento, si tú siendo judío, o sea, le reclama directamente delante de todos y le dice, si tú siendo judío te comportas como no judío, ¿por qué ahora, cuando vienen los demás, que son los judíos, por qué ahora los desprecias a los gentiles? Es donde lo encara. Y es así, ¿verdad? Como se lo dice. Entonces, pues ahí están varios elementos que hay que analizar o seguir analizando. Respecto al arca de Noé, hay mucho más que a detalle podríamos ir evaluando. Esto es solamente 30-40% de lo que hablamos ahorita respecto a ese tema para aclararlo. Y a mí me resultó tan fuerte que yo renuncié al cristianismo, renuncié a Jesús, renuncié a todo lo que decía la Biblia por causa de este tema, porque yo no le encontraba ningún sentido. Porque pues me puse a estudiarlo, traté de encontrarle una explicación y no vi que no tenía ninguna explicación, excepto si le damos la simbología que le dan a Pedro, excepto si aplicamos esa simbología. Si aplicamos esa simbología, todo lo demás se resuelve y encaja de una. Si se la quitamos, no encaja, no hay manera de encajarlo. Entonces, si por alguna razón usted siente que todavía no amarra ese tema, bueno, con mucho gusto lo podemos tocar un poquito más a detalle, pero necesitamos ver los puntos débiles de creer y pensar que realmente fueron animales. Una vez viendo esos temas y viendo los puntos débiles de ahí, podemos ver que tiene más fortaleza la revelación de Pedro aplicada al barco de Noé, tiene mucha más fortaleza, aún fortaleza teológica o fortaleza dentro del contexto bíblico, que el pensar que fueron animales los que se metieron al arca. Entonces, ya partiendo de ahí, ya con eso le digo casi todo. Entonces, déjeme leer este capítulo 17, perdón, capítulo 17 de Apocalipsis, para por lo menos leer una parte, ¿no? Del capítulo 17. Entonces vi los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Ahora, cuando dice, entonces, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, está diciendo
¿Qué número de ángel es? ¿Está diciendo que las copas están enumeradas? ¿Está diciendo que hay una secuencia? No, está diciendo nada más que uno de ellos vino y se le acercó, ¿verdad? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, nada más como punto de referencia fue uno de los que tenían las 7 copas, pero no está diciendo si fue el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el primero, el segundo, el tercero, en orden cronológico ni nada por el estilo. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya había dicho la vez pasada. ¿Por qué dice aquí, ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera? Si ya desde antes se veía que ya había consecuencias, incluso úlceras pestilentes, destrucción, etcétera, a ese lugar llamado la gran ramera o el dragón o la mujer, etcétera. ¿Por qué? Como que apenas van a mostrarle, apenas le van a decir, mira, le va a pasar esto, si ya desde antes le habían mostrado lo que estaba pasando actualmente con ella. Porque no está en secuencia. Y bueno, es lo mismo, porque no hay una secuencia cronológica, simplemente le están dando la revelación. Nos debemos quedar con la revelación y no con la cronología, porque no existe ninguna cronología, sino existe la revelación. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Dije la vez pasada que la palabra fornicación no necesariamente tiene que ver con sexo, tiene que ver también con el adulterar, por así decirlo, usar otra palabra alternativa, adulterar o hacer que algo pierda su valor de, de pureza. Y cuando pierde su valor de pureza, se corrompe. Y esa corrupción se le puede llamar fornicación. Entonces, con la cual se han corrompido los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando dice los moradores de la tierra, podemos muy fácilmente decir, mencionar como, de hecho, miren, déjenme ver qué palabra dice porque probablemente esa palabra tierra no sea geos, de G. Acuérdense que G es territorio. ¿Y qué dijimos que era territorio? Pues esta parte de aquí, ¿verdad? Una parte de aquí, que es territorio, ¿verdad? Territorio, G, territorios. No es el cosmos en sí, pero es el G, una parte de esa parte contaminada, perdón. Entonces dice que los reyes del G, del territorio, los moradores del G se han embriagado con el vino de su fornicación. Vino es usado de la manera negativa, un elemento que se está usando para embriagarse. ¿De qué? De la corrupción, de la deshonestidad, de lo corrompido, de lo pecaminoso, de la transgresión, etcétera. Esa es la corrupción. Dígame, madre. La fornicación no se asemeja también a idolatría. Todo lo que es impuro. Ajá. Porque aquí, miren, aquí dice idolatría. De manera figurativa, esa palabra es idolatría. Wow. Metafórica de worship, ajá. Sacrificio a los ídolos, todo es fornicación. Todo lo que lleva a una corrupción que no está sana. Muchos significados en esa palabra, pero sí, mucho tiene que ver con lo sexual también. ¿Ok? Y luego cuando dice, y me llevó en el espíritu al desierto, aquí la palabra espíritu es viento, y me llevó en el pneuma, y me llevó en el neuma, y me llevó en el pneuma al desierto. Ya dijimos que el pneuma es viento literalmente, y el desierto, ya dijimos que son 5 de los 7 planetas.